Antes de comenzar, como siempre, si me pueden confirmar en el chat que me pueden escuchar correctamente. Gracias, Juan. Muchas gracias, Edgar. Bueno, primero que nada, espero hayan tenido unas buenas y merecidas vacaciones. Ya que hayan pasado muy bien este fin de año, pero sí ya toca remontar lo que veníamos trabajando con el curso de R. Entonces, esta semana, que es la semana 3 del curso, vamos a estar trabajando con el tema de funciones. Si mal no recuerdan, la semana anterior estuvimos trabajando cómo utilizar el if, cómo utilizar el for, cómo utilizar algunas sentencias, vimos un poco más el gráfico. Y esta semana lo que vamos a hacer es un repaso de lo que vimos la semana anterior y vamos a agregar un contenido extra que es el cómo podemos encapsular esas instrucciones en funciones para poder reutilizarlas posteriormente. ¿Okay? Entonces, vamos a estar comenzando con la lección de hoy. Vamos a estar cerrando acá la cámara para tener mejor calidad en el audio y en la transmisión. Ok, me comenta una compañera que se escucha muy bajito. No sé si alguien más puede confirmar si es cierto que se escucha muy bajito. Ok, gracias Edgar. ¿Alguien más que pueda confirmarme cómo está el audio? Ok, entonces vamos a... Ok, si me pueden confirmar, ahí se escucha un poco mejor tal vez. Un poco más fuerte. Ok, ahí tenemos ya que el micrófono un poco más fuerte, entonces podemos continuar. Ok. Muchas gracias, Freddy. Y gracias, Cintia. Okay, como les comentaba, esta semana vamos a estar trabajando el tema de las funciones. Ahora, las funciones no es nada a lo que no estén ustedes ya acostumbrados, porque a lo largo de los cursos han venido utilizando funciones. Y en especial en estas primeras 2 semanas del curso, en el que ya han empezado a interactuar con código de R, van a ver que han estado utilizando diferentes funciones. Pero, ¿qué podemos entender como una función? Por ejemplo, acá tenemos un caso bastante común, que es la función sample, a la que le pasamos un vector de números y una cantidad. ¿Qué va a hacer esta función? Nos va a retornar, en este caso, 10 valores aleatorios del vector de datos que le pasamos. Entonces, ¿qué comportamiento estamos viendo de una función? Nosotros le pasamos algunos datos y la función nos retorna un resultado. Hasta ahora, para nosotros, cómo trabajan esas funciones era un misterio. Simplemente nosotros pasábamos los datos de entrada y teníamos los datos de salida. ¿Okay? En la gran mayoría de los casos, cuando utilizamos funciones, vamos a tener que enfrentarnos a esto porque en algunos casos es posible que lo que nos interesa es el resultado y cómo se realizan los cálculos no es tan importante. ¿Okay? Por ejemplo, podemos ver esto, también ejemplifica cómo trabaja una función. Nosotros ingresamos un valor que vamos a entender que es un parámetro
la función realiza un cálculo, una operación, y nos regresa un resultado. Ok, vamos a ver, comenten aquí en el chat. Ok, voy a... Ok, me comentan acerca del material. Si el material está... van a habilitarlo pronto. Espero que al terminar la lección ya se encuentre habilitado. Muchas gracias, Sabrina, y muchas gracias... acá tengo el otro nombre, disculpen. Juan, por el comentario. Ok. Entonces, como podemos ver una función, como les decíamos, ingresamos un valor, él realiza un cálculo y tenemos un resultado. Entonces vamos a venirnos acá a R para hacer una función, nuestra primera función, que va a ser relativamente muy sencilla. El objetivo acá no es la complejidad de la función, sino que ustedes logren entender cuáles son los componentes de una función y cuáles son los componentes de la función y cómo vamos a declararlo. Acá tenemos la función, pero vamos a reescribir este código acá abajo para ir explicando paso a paso qué es lo que estamos haciendo. Entonces, cuando vamos a crear una función, lo primero que tenemos que definir es el nombre que tendrá la función, en este caso area.triángulo. No es obligatorio, pero sí se recomienda muchísimo seguir este estándar en donde los nombres de las funciones se escriben siempre en minúscula y se separan las palabras, en el caso de tener más de una palabra, se separan por punto. ¿Okay? Entonces, en este caso, area.triángulo. ¿Y qué vamos a guardar en area.triángulo? Vamos a guardar una función. Entonces, escribimos function. Entonces, podríamos decir que esta es la estructura de una función que no hace nada. No recibe datos y no regresa nada. ¿Okay? Pero eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos es que nuestra función reciba datos, haga un cálculo y nos retorne el resultado. Entonces, en medio de paréntesis, de estos paréntesis de acá, ok, me comentan que ya se encuentra habilitada el contenido de la aula virtual de esta semana. Que vamos a estar indicando en medio de los paréntesis de la función cuál va a ser el nombre de los valores que vamos a recibir. Entonces, en este caso, vamos a decir que van a ser base, coma, altura. Okay, estos valores de acá van a ser los parámetros que luego vamos a ingresar a nuestra función. Okay, entonces definimos acá base y altura. Entonces ya tenemos, por decirlo de alguna manera, datos de entrada. Ahora tenemos que definir el cálculo que se va a realizar. Entonces en este caso, sabemos por la fórmula de cálculo del área del triángulo que esta se realiza como base por altura dividido entre 2. Ok, entonces nuestra función ya tiene un nombre, ya tenemos datos de entrada, que como dijimos acá vamos a indicar el nombre de las variables que va a necesitar nuestra función para trabajar. Ya hicimos un cálculo y como último paso lo que vamos a hacer es indicarle a la función cuál es el valor que quiero que me retorne. ¿Por qué hacemos esto? Porque puede que en cálculos complejos, un cálculo un poco más complicado, yo tenga diferentes valores dentro de la función, pero no todos me interesan. Solamente me interesa tal vez un resultado final o un valor en específico. Entonces yo le indico que quiero que me regrese el valor que se encuentra almacenado en la variable a.
Ok, entonces cargamos esta función acá. Cuando la carguemos, ok, Cintia nos hace una pregunta muy interesante. Muchas gracias, Cintia, por la pregunta, porque es bueno aclararlo desde ya. Cintia nos pregunta cuál es la diferencia entre un return y un print. Ok. Los dos es muy importante que tengamos clara la diferencia. Print se utiliza para escribir texto en la pantalla. Print se utiliza para dar mensajes al usuario o dar algún mensaje durante la ejecución de la función. Por ejemplo, si el procedimiento tarda bastante tiempo, estamos trabajando con grandes datos, a veces nos interesa imprimir, por ejemplo, se finalizó la carga de los datos o se inició el proceso de calibración. Algunas etiquetas o mensajes que queremos dar, entonces para eso podemos usar el print. Ahora, nunca debemos utilizar el print en lugar del return. El return lo que nos va a hacer es regresarnos un valor. Porque vamos a hacer un pequeño experimento acá para dejar eso claro, porque ya he visto en casos anteriores que me cometí el error. Vamos a ver como área triángulo 1 y área triángulo 2. Ok, entonces acá, compañeros todos, prestemos la atención a esto. Tenemos dos funciones que tienen básicamente el mismo código. La diferencia es que yo en la primera uso un return y en la segunda uso un print. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiera, por ejemplo, ejecutar la función? Bueno, en el primer caso, paso base, paso altura, y en resultado voy a tener este 5. Okay, un momento. Veamos acá. Ok, entonces tenemos estos dos casos. En los que en la primera estamos utilizando un return y en la segunda estamos utilizando un print. Ok, ¿por qué debemos utilizar un return? Por varias razones. La primera, porque el return nos va a regresar el valor que nos interesa, mientras que print lo que va a hacer es imprimirlo en pantalla.
Y el segundo, y muy importante, porque return siempre es la última instrucción de una función. Porque cuando se ejecuta el return, la función termina. ¿Okay? Mientras que cuando hacemos el print, él simplemente finaliza. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a ver qué pasa si yo coloco acá un... ¿Okay? Cuando ejecutamos la primera, vamos a ver que cuando se ejecuta este return, se regresa el valor y la función termina. Mientras que en este otro, sigue trabajando. Entonces, debemos darle a cada uno de los dos. También no digo solamente print, también hablo de otra instrucción que se usa para imprimir que se llama cat, que tal vez han visto utilizar. Darle a cada uno el uso correcto. Por ejemplo, print nos va a servir para dibujar en pantalla, casi siempre texto, mientras que return nos sirve para regresar el valor. ¿Y por qué queremos regresar el valor en lugar de imprimirlo? Porque queremos que otra función pueda utilizarlo o lo podamos almacenar para reutilizarlo después. Entonces, si vamos a imprimir mensajes, usamos print. Si vamos a utilizar return, es para regresar el valor final de la función. Okay, debemos recordar que siempre nuestra función tiene que terminar con una instrucción return. Okay. Ahora, analizando de nuevo cuáles son los componentes de la función, hay varias cosas que tenemos que saber sobre estos valores que vemos acá entre paréntesis que entendemos como los parámetros. Estos valores son los que van a ingresar a la función. Lo primero es que veamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo no indico cuál es la base del triángulo? Bueno, esto me va a generar un error que me dice que el argumento o el parámetro altura no fue encontrado. Y, muy importante que al final del mensaje, no tiene un valor por defecto. ¿A qué se refiere con esto? Es una práctica común que las funciones en R y en muchos otros lenguajes, los parámetros tengan valores por defecto. ¿Por qué? Porque en funciones muy complejas, como por ejemplo plot, vamos a ver, ejemplo, como podemos ver acá en la parte inferior de la documentación, el ejemplo de la función barplot, que como vimos la semana pasada la utilizamos para hacer un gráfico de barras, podemos ver todos los parámetros que este tiene y pues sería muy tedioso para quien use nuestra función y para nosotros mismos indicar un valor para cada parámetro cada vez que queremos utilizar la función. Por eso, como podemos ver aquí en alto, en space y en prácticamente todos los parámetros, estos tienen valores ya preasignados que son los que se van a usar en caso de que el usuario no ingrese ningún valor. Entonces eso es algo que vamos a hacer acá y vamos a decir que nuestra base, si el usuario no pasa el valor, no ingresa el dato, va a tener como valor por defecto 0 y altura va a tener como por valor por defecto 0. Entonces ahora cuando realizamos el cálculo, vemos que el resultado es 0, pero ya no se genera el error que se generaba anteriormente.
en el que nos decía que no teníamos un valor para altura. Okay, entonces vamos a ver si en lugar de base nosotros acá colocamos altura, igual se realiza el cálculo. En este caso también podríamos, por ejemplo, en lugar de esto, colocarlo como un 1, lo que nos permitiría que se pueda realizar el cálculo. Okay, no sé si con esto alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Recuerden que cualquier consulta la pueden colocar en el chat y estaremos intentando aclararla. Ok, perfecto, entonces podemos continuar. Ok, tenemos este otro ejemplo de una función que es un poquito más compleja que la anterior, pero podemos ver, y es algo que es importante que ustedes entiendan en este momento, los componentes son los mismos. ¿Qué tenemos? Tenemos el nombre de la función, los valores que voy a necesitar para realizar los cálculos que voy a hacer dentro de mi función, el cálculo que realizo en mi función y al final el retorno, el valor que me interesa del cálculo. Okay, entonces en este caso lo que estamos haciendo es programar esta fórmula que podemos ver acá. Vamos a abrir RStudio acá abajo para que podamos ver las dos cosas. Ok, lo podemos ver acá en el documento. En donde la fórmula lo que nos dice es que tenemos una variable p que en la fórmula se va a multiplicar por la división de i partido en 1 menos, abro paréntesis, 1 más i, cierro paréntesis, elevado a la menos n, que es exactamente esto que estamos haciendo acá. Este p vendría a ser principal, que lo estamos multiplicando por i, que sería la tasa de interés, dividido en 1 menos 1 más la tasa de interés elevado, en este caso hacemos elevado con este ganchito hacia arriba, a la menos n. Y entonces en este caso realizamos el cálculo y lo retornamos. Ahora en este caso no tenemos valores por defecto para estos parámetros, pero sí podríamos colocárselos para permitir realizar el cálculo. No solamente lo hacemos para que se pueda correr, sino, por ejemplo, imaginémonos que en la gran mayoría de los casos la tasa de interés fuera 1.5. Entonces, no agregaríamos ese primer parámetro, solamente diríamos el valor de n y el valor de principal, a menos de que en un caso en específico utilizáramos una tasa de interés diferente. Entonces en eso también nos van a ayudar estos valores por defecto, es a no tener que escribir código de manera innecesaria. Si hay algún valor que se repite o algún valor que es constante y que pocas veces cambia, lo podemos colocar como un valor por defecto para no tener que ingresarlo a menos de que ese valor cambie. Ahora, vamos a ver este otro ejemplo en el que vemos
hay casos en los que es obligatorio ingresar un valor. Entonces vimos que para que no dé error podemos poner valores por defecto, pero hay casos en los que el cálculo depende de que se ingrese ese variable. Entonces vamos a utilizar la función missing para preguntar si este parámetro en específico se le ingresó un valor. Entonces en este caso, si esto nos va a regresar true en caso de que el valor esté ausente, quiere decir que no se le ingresó un valor, y en caso de que no se le ingrese un valor, lo que va a hacer es ejecutar esta instrucción de acá. Esta instrucción de acá es importante, ya que va a hacer dos cosas. La primera, va a detener el programa, no va a permitir que la función siga trabajando, va a generar un mensaje de error y nos va a permitir indicarle al usuario cuál fue el error. Entonces vamos a cargar esta función y vamos a correr un ejemplo en el que no ingresamos la variable principal. Okay, entonces vemos que nos arroja un error, pero en el mensaje de error nos permite a nosotros definir por qué falló. Y en este caso no se encontró un valor para el argumento principal, que normalmente se coloca en inglés, podríamos también colocarlo en español, no había problema, dependiendo del público que vaya a trabajar con nuestro código. Pero es importante que, a pesar de que podemos dar valores a los parámetros para que la función corra, también podemos, si es necesario, en algunos casos, generar nuestros propios errores para alertar a la persona y alertarnos a nosotros mismos de que falta algún valor que es indispensable. No sé, compañeros, si tengan alguna duda, alguna consulta con respecto a eso. Okay. Entonces podemos continuar. Okay, tenemos acá un ejemplo un poco más pequeño, pero que igual es interesante, sobre todo para mostrarles algo, y es, acá tenemos una función que lo que hace es convertir de centígrados, de grados centígrados a grados Fahrenheit, a la que vamos a recibir un parámetro n, que es la cantidad de grados centígrados, y nos va a regresar la cantidad de grados Fahrenheit. Y podemos ver que este cálculo, al ser tan pequeño, podemos colocarlo dentro de los paréntesis del retorno. Ahora, algo que es importante, es curioso, o a veces puede ser útil, es que cuando tenemos un cálculo muy pequeño, y normalmente no recomiendo hacer esto, a menos si el cálculo tiene más de una línea de código, pero en casos en los que el cálculo es pequeño y tiene tal vez una línea de código, podemos omitir el retorno y R va a retornar por defecto el resultado de esta operación. Se puede hacer, aunque siempre se recomienda mejor mantener el retorno, sobre todo para facilitar la lectura cuando alguien esté revisando nuestro código. Entonces vamos a correr, entonces podemos ver que 6 grados centígrados equivalen a 42 grados Fahrenheit. Como les digo, en este momento lo que es importante es, uno, que practiquen tomando código que ya tenían y colocándolo dentro de una función. Eso es una práctica bastante buena, sobre todo pues el código que vimos la semana anterior, y que identifiquen los componentes y que serían, como dijimos antes, el nombre, los valores que van a ingresar, el cálculo y la línea que retorna un valor.
Okay, acá tenemos una función que es un poco diferente que las otras que hemos utilizado, porque en esta vamos a empezar a implementar las estructuras de control que vimos en la clase anterior. No sé si recuerdan el funcionamiento del if, y si no, vamos a hacer un repaso un poquito rápido de cómo funciona. Okay, en este caso el if lo que nos va a permitir es ejecutar una sentencia u otra dependiendo del resultado de una operación lógica. En este caso sería, por ejemplo, de la operación A mayor que B. Entonces, si esto es verdadero, R va a estar ejecutando este código que tenemos acá marcado en azul. Y si esto es falso, R va a estar ejecutando este código que ahora vemos marcado en azul acá en RStudio. Entonces, esta función, ¿qué es lo que va a hacer? Retornarnos el mayor de los números entre A y B. Entonces, vemos cómo podemos ir encapsulando en funciones códigos como los que vimos en la lección anterior, en los que ya utilizábamos ya el if, ya utilizábamos el for, para hacer algunas operaciones. Ahora, ¿cuál es la principal ventaja de convertir esto en una función? Que tenemos nuestro código una vez en un solo lugar. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, cuando tenemos código repetido a lo largo de nuestros documentos o repetido a lo largo de nuestros archivos y descubrimos una falla o un error, tenemos que ir buscando esa falla o ese defecto en cada uno de los lugares en donde yo ejecuté el código. Mientras que si yo desarrollo esta función y el día de mañana quiero hacer alguna modificación, solo tendría que hacerla en esta, y como lo demás son simplemente llamadas a esa función, no tendría que hacer ningún otro cambio. Entonces, organizar nuestro código en funciones nos permite, uno, tener el código un poco mejor, más ordenado. Dos, nos facilita el documentar el código si queremos hacerlo. Y tres, nos facilita mantener el código. Okay, entonces vamos a ejecutar este código acá. Vamos a ejecutarlo con 1,3 y con 5,3. En este primer caso nos indica que el número más grande es 3, y en el segundo caso nos indica que el número más grande es 5, que era el comportamiento que estábamos esperando. Ahora tenemos este otro código, que no sé si lo recuerden, pero lo habíamos visto la semana anterior, cuando veamos el caso de los if, que lo que hacía era devolvernos el valor absoluto de un número. ¿Por qué? Porque este recibe un valor x, y si x es mayor que 0, nos va a regresar x, no hay problema. Pero si x es menor que 0, nos va a regresar menos x. Y en este caso, al tratarse de un número negativo, lo estaríamos convirtiendo en un número positivo. ¿Ok? Entonces vamos a probar este código con diferentes valores. Uno positivo y uno negativo. Y vamos a ver que en ambos casos nos retorna el número positivo, que es justamente lo que estábamos esperando que hiciera la función. Ok, Melissa nos hace una pregunta interesante. Dice, hola, cuando son más de dos valores, cuando son más de dos valores, a comparar cuál es el mayor, cuál es la mejor opción para hacerlo? Ok, Melissa, qué bueno que lo comentas, porque acá me gustaría recordarles algo que creo que dije en la lección número 1. Y es, a pesar de que R nos permite crear nuestras propias funciones, y son una herramienta esencial para hacer nuestros cálculos, sobre todo cuando tenemos que personalizar lo que vamos a hacer, tenemos que recordar que R ya tiene incorporadas algunas funciones que están muy optimizadas y muy bien pensadas para trabajar con vectores. En ese caso, Melissa, para poder comparar cuál es el número mayor, está la función max de R, que creo que vimos en la semana 1,
no, no tendría demasiado sentido hacer nosotros una función para utilizar ya en la práctica, teniendo la función max. Y en este caso, es algo que siempre recuerdo, hacemos algunos ejemplos que tienen simplemente el fin de ilustrar el cómo se hacen, el cómo podríamos hacerlos, pero en la práctica normalmente vamos a utilizar algunas funciones que ya R tiene incorporadas. Entonces, si R ya tiene la función, perfecto. Lo mejor sería utilizar la que R ya incluye, pero hay muchos casos, y lo van a ver con el pasar del tiempo, en los que tal vez la función que tiene R no cumple en su totalidad con lo que necesitamos y tengamos que nosotros hacer nuestras propias funciones. Ok, Melissa, espero haber contestado tu pregunta. Ok, Juan Alpizar me comenta que si existe alguna forma de ver cuáles son todas las funciones de R. Vamos a ver. No podemos ver cuáles son todas las funciones de R. La lista creo que sería bastante larga, pero algo que al menos yo suelo hacer y me sirve bastante es cuando tengo alguna duda de si se puede hacer, simplemente me vengo a la documentación y escribo el tema, porque incluso a veces, por ejemplo, si queremos ver sobre plots, que son gráficos, R me va a desplegar la documentación, nombres de funciones que están relacionadas con eso que estoy buscando. Okay, algunas ni siquiera se llaman plot, pero están relacionadas con el tema, porque están relacionadas con los gráficos. Entonces, si quiero hacer algo, lo mejor sería buscar acá un poco en la documentación antes de sentarme a programarlo, porque puede que ya se encuentre programado en él. Ok, Juan, eso sería lo que te recomiendo. No conozco alguna forma de ver todo el listado, una por una, de todas las funciones que tiene R. Ok, dice cuando usamos alguna función que no funciona porque ocupa alguna librería, ¿cómo saber cuál es la librería que se ocupa? Okay, algo que me ha servido a mí en particular, Jeffrey, que es el que nos hace esta pregunta, es el copiar el nombre de la función y pegarla acá justo en la documentación. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar la función PCA y no sé a qué paquete tengo que cargar para poder correrla, cuando la coloque acá, me va a abrir la documentación de esa función y voy a ver que el paquete es factominer. Siempre al lado de la función, del nombre de la función, viene entre llaves el nombre del paquete al que pertenece. Entonces, es algo que a mí en lo particular me es bastante útil cuando no recuerdo cuál es el paquete que tengo que cargar para usar una función. Entonces, en la misma documentación coloco el nombre de la función y él me indica cuál es el nombre del paquete acá entre llaves. No sé, Jeffrey, si eso contesta tu pregunta. Ok, un gusto. Vamos a estar continuando por acá con otros ejemplos de funciones. Vamos a estar cargando esta, vamos a estirar la pantalla un poco para que podamos todos leerlo. Y vamos a cerrar esto acá para que no nos distraiga. Ok, acá tenemos otro ejemplo de función que utilizamos también la semana anterior, en la que no sé si lo recuerdan, vamos a ver el ejemplo acá. Lo que nos interesaba era determinar en qué cuadrante se encuentra un punto, dependiendo de sus valores en X y sus valores en Y. Okay, entonces acá podemos ver el diagrama que habíamos hecho, en donde teníamos un if principal, que lo que preguntaba era si X era mayor que 0. En caso de que fuera afirmativo, teníamos otro if, que nos preguntaba si Y es mayor que 0. Y en caso de ser negativo, otro if que hacía lo mismo. Y dependiendo de
los resultados le dábamos un valor a R. Por ejemplo, si X era positivo y Y era positivo, entonces estábamos en el cuadrante 1. Si X era positivo pero Y era negativo, en el cuadrante 4. Si X era negativo pero Y positivo, estábamos en el 2. Y si X y Y eran negativos, estábamos en el cuadrante 3. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a poder ver reflejado acá en el código, en donde tenemos estas mismas condiciones que vimos anteriormente, con la ventaja que lo que hacemos es encapsular este código dentro de una función para poder reutilizarlo cuantas veces queramos, en lugar de tener que correr todo el código y estarlo repitiendo a lo largo de nuestro documento. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a correr esto acá. Okay, entonces vamos a ver que en el caso de que ambos valores sean positivos, como es el 4 y el 3, nuestro punto se encuentra en el cuadrante 1, que es justamente lo que estábamos buscando. Ok, vamos a ver esta otra función. En la que vamos a tener una función a la que vamos a llamar corplot. Ok, vamos a regresar al ejemplo anterior para contestar la pregunta que nos hace el compañero Jeffrey acá en el chat. Y de paso hacer una pequeña aclaración que es importante que la tengan presente. A diferencia de cuando trabajábamos con nuestro código directamente, al trabajar con funciones hay algo que tenemos que tener claro. Y es cuando la función inicia a ejecutarse, eso quiere decir que, por ejemplo, iniciamos acá en la línea 2, estas variables, por ejemplo, X, Y y R, existen dentro de la función. Pero una vez mi función termina, todas esas variables desaparecen. A excepción de la que yo retorne, que yo podría rescatarla acá al final. Ok, para esto vamos a ver este ejemplo. Borramos todas las variables que tenemos. Ejecutamos esto de aquí. Y vemos que si ahora yo pregunto por X, me dice que no existe. Si pregunto por Y, me dice que no existe. Y si pregunto por R, me dice que no existe. ¿Por qué? Porque esas variables estuvieron vivas mientras se ejecutó la función. Y una vez se terminó la función, solamente quedó lo que yo guardé del resultado. Todas las demás variables ya no existen. Ahora, compañero, lo que nos pregunta es si R se declara. Podríamos declararla antes, en este caso, por ejemplo, hacer un R es igual a 0. Pero no sería tan necesario. Podríamos declararla en el camino a la ejecución, no necesariamente declararla al inicio. Pero ahora que el compañero nos comentaba eso, sí es importante que tengan presente eso. No es como antes, que si yo corría una variable, cargaba un valor de una variable, pueda seguir utilizándola a lo largo del programa, sino que tenemos que tener presentes que las variables que están dentro de una función tienen valores y existen solamente durante la ejecución. Una vez termina con el return, se regresa un valor que es el que interesa y todos los demás valores se pierden. Okay, no sé si tenemos alguna consulta con esto, alguna duda. Okay, perfecto. Vamos a continuar con este ejemplo. Ok, tenemos este ejemplo que lo que hace es
hacer un gráfico, en este caso, lo que estamos haciendo es un core plot, que es el plot de la matriz el plot de la correlación. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, si plotear es igual a true, que en este caso por defecto es false, voy a hacer el gráfico de XY y voy a retornar la matriz de correlación para X y para Y. Okay, entonces en este caso vamos a hacer estas dos variables. No, perdón, la correlación entre esas dos variables. Entonces vamos a hacer esto y vemos que en este caso la correlación es bastante alta, pero si cambiamos el valor de plotear por true, vamos a ver que además de regresarme el valor, nos creó este gráfico que es la dispersión de estas dos variables. Entonces igual tenemos aquí un if que nos va a decir si hacemos o no el gráfico dependiendo de si plotear está en verdadero o plotear está en falso. Estamos diciendo que por defecto plotear va a ser igual a falso. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no cambio ese valor, él va a asumir que el valor es falso. Y por eso cuando indicamos que plotear es igual a verdadero, entonces sí se ejecuta este código del if y nos realiza el gráfico. Ok, Jeffrey nos pregunta que si true o false se puede utilizar T o F nada más. Ok, sí, Jeffrey, en este caso tenemos dos opciones para true o false, ya sea escribir la palabra completa en mayúsculas, como vemos acá, false y acá true, o podríamos también la primera letra, pero también en mayúsculas. Esas son las únicas dos variaciones que se pueden hacer. True, false o T y F mayúscula. Okay, muchas gracias Jeffrey por tu pregunta. Okay, vamos a seguir viendo este ejemplo. Esta clase se basa mucho en ejemplos porque, como les digo, es un repaso de la lección anterior y lo que queremos que entiendan es cómo pueden, utilizando el código de la semana anterior, que es código que ya resolvía algunos problemas, colocarlos dentro de una función para reutilizar esas instrucciones. Entonces vamos a ver este otro caso, que lo que hacía es retornarnos cuál es el número mayor entre tres números, A, B y C, en donde podemos ver acá que funciona correctamente, siempre nos retorna el número mayor, pero vamos a venir acá un toquecito para ver qué es lo que hace. Bueno, tenemos, como hemos dicho anteriormente, el nombre de la función, tenemos que los valores que va a necesitar para trabajar van a ser A, B y C, tenemos las instrucciones que va a utilizar para determinar cuál es el mayor, y algo que quiero que notemos en este caso es que acá tiene como, tiene más de un retorno. ¿Ok? ¿Cómo puede ser esto si dijimos que solamente iba a haber uno al final? Bueno, porque ese retorno lo que va a indicar es el final de la función. Entonces lo que yo estoy diciendo en este caso es que si esto es verdadero, yo ya descubrí cuál es el número mayor, entonces voy a finalizar la función retornando un número mayor. Eso quiere decir que si esta línea se ejecuta, todo esto por acá no se va a ejecutar, sino que automáticamente mi función termina acá. Si esto no se ejecuta, entonces él sigue preguntando. Si se cumple esta condición, quiere decir que B es el número mayor. Entonces yo finalizo mi función retornándolo, porque ya no me interesa seguir buscando. Entonces con ese retorno finalizo mi función. Y en última instancia, si no logramos con las primeras dos condiciones ver cuál es el mayor, en este caso el mayor sería C, entonces vamos a finalizar la función retornando ese valor. Entonces sí tenemos que tener muy claro, podemos tener más de un retorno, pero
Cuando se ejecute cualquiera de estos, mi función va a terminar y va a regresar el valor que le estamos indicando. Ok, no sé si con esto tengan alguna consulta. Ok, perfecto. Está. Vamos a estar repasando acá algunos ejemplos. Ok, en este caso tenemos este código de R que no está dentro de una función y lo que vamos a hacer es colocarlo dentro de una función. Vamos a ver cómo haríamos esto. Ok, esta función lo que hace es genera 10 números aleatorios y los va imprimiendo uno por uno. Okay, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Que vamos a colocar primero el nombre de la función, números aleatorios. Siempre se recomienda que el nombre de la función más o menos describa qué es lo que hace la función. Vamos a ver function. Ahora, ¿qué valor vamos a necesitar para que esta función trabaje? Al parecer ninguno, pero por ejemplo este 10 de acá podríamos tal vez en el futuro no necesitar 10, sino necesitar 20. Entonces vamos a cambiarlo por una variable. Por ejemplo, vamos a llamar n. Colocamos nuestro código acá y acá en lugar de un 10 colocamos n. Ok, colocamos esto acá. Que lo que va a hacer es imprimir cada uno de los valores. Y por último, para aprovechar también que se generan esos números y poder almacenarlos después, vamos a retornar los números que se generaron. Okay, entonces con esto tendríamos ya, okay, me comenta aquí Juan en el chat. Ok, sí Juan, hago una aclaración acá. Lo que modifiqué fue el nombre de la función. Este aleatorios que está acá es esta variable que yo declaré antes. Okay, antes coincidía que tenían los mismos nombres, pero en este caso lo que modifico es el nombre de la función. Okay, entonces vemos cómo podemos tomar este código que ya tenemos y convertirlo en una función que vamos a ejecutar acá. Entonces en este caso tenemos que nos regresa 10 números aleatorios. Si colocáramos aquí 2, perdón, nos generaría 2. Si colocamos 5, nos generaría 5. Entonces le estamos dando más dinamismo a este código porque nos permite reutilizarlo, nos permite cambiar esos valores y nos permite algo que es importante, que es que antes solamente imprimíamos y ahora imprimimos, pero también almacenamos el valor por si necesitamos. Ok, Juan nos pregunta cómo podríamos hacer para convertir la salida en un vector. Ok, Juan, en este caso, aquí es importante que tengas claro esto. Por ejemplo, esto que podemos ver acá es lo que se imprimió. La salida de la función real está almacenada en n.
En este caso, n sí es un vector. ¿Okay? Por eso hacemos las dos cosas. El código originalmente solamente imprimía. Entonces conservamos esa parte que imprimía. Y ahora, además de la parte que imprime, también vamos a retornar los valores para poder utilizarlos después en otro cálculo. Y estos valores que retornamos los guardamos en n. Y como podemos ver, estos sí vienen almacenados dentro de un vector. No sé, Juan, si eso aclara tu duda. Ok, de nada. Ay, muchas gracias por tu pregunta. Estar avanzando acá algunos ejemplos. Y vamos a estar trabajando con esta función. Ok, esta función lo que va a hacer es determinar si dos matrices tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a recibir dos matrices, una matriz A y una matriz B. Vamos a hacer una consulta en donde vamos a preguntar si la cantidad de filas de A es igual que la cantidad de filas de B. Y además de eso, la cantidad de columnas de A es igual a la cantidad de columnas de B. Entonces, si comparten que tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, vamos a retornar true, porque quiere decir que sí tienen el mismo tamaño. Y si no, vamos a retornar false, que quiere decir que tienen tamaños distintos. Entonces, en este caso, vamos a tener estas dos matrices, M1 y M2. Como vemos, una tiene una dimensión de 4 por 3 y la otra tiene una dimensión de 2 por 2. Esto quiere decir que la primera tiene 4 filas y 3 columnas y la segunda 2 filas y 2 columnas. Entonces, vemos que no son vamos a primero definir esta función. Como vemos, no son matrices del mismo tamaño, pero vamos a hacer una tercera matriz. Vamos a cambiar aquí los valores, algunos de los valores, que sí cumple con ser del mismo tamaño que M2, como podemos ver, una matriz de 2 por 2. Entonces, si comparamos M3 con M2, vamos a ver que en este caso sí se cumple que ambas matrices tienen el mismo tamaño. Ok, vamos a seguir avanzando con otro ejemplo. Ok, en este caso lo que vamos a hacer es, teniendo dos matrices, vamos a realizar la suma de ambas matrices. Vamos a definir acá. Entonces tenemos dos matrices, que es las que vamos a poder ver en pantalla, dos matrices del mismo tamaño, con datos diferentes. Y entonces nuestra función lo que va a hacer es sumarlas espacio por espacio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a definir el nombre de nuestra función. Vamos a decir que los valores que vamos a utilizar para trabajar van a ser A y B.
y vamos a comenzar a hacer cálculos. Vemos que al principio los cálculos eran bastante pequeños y que ahora tenemos varias líneas de código para hacer el cálculo. Primero que vamos a hacer es determinar cuántas filas tiene la primera matriz con nrow. Esto lo vamos a guardar en m. Vamos a determinar cuántas columnas tiene la matriz con ncol, y esto lo vamos a almacenar en la variable n. Y vamos a crear una nueva matriz, que es donde vamos a almacenar el resultado, que vamos a ver que va a ser una matriz que va a estar llena con ceros, que va a ser de m filas por n columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener el mismo tamaño que A y va a tener el mismo tamaño que B. Porque es aquí en C donde vamos a almacenar el resultado final. Entonces, como vimos en la lección anterior, para poder recorrer una matriz podemos utilizar dos ciclos for, uno que me va a ayudar a navegar por las filas y otro que me va a ayudar a navegar por las columnas. Y vamos a ejecutar esta instrucción, que lo que va a hacer es ir navegando por cada uno de los espacios de las tres matrices y va a hacer que, por ejemplo, en el espacio 1, 1 de C sea igual al el espacio 1, 1 de A más el espacio 1, 1 de B. Y así sucesivamente con todos los espacios de la matriz. Entonces cargamos esta función. Y por último, que es importante, retornamos el valor de C, que es la matriz que creamos. Entonces suma matrices. Y tenemos como resultado la nueva matriz, que es el resultado de la suma de las dos matrices que ingresamos por parámetro. Que no sé si tengan con esto alguna duda, alguna consulta. Ok, Jeffrey, no sé si puedes especificarme cuál es tu duda con respecto a la matriz B. Vamos a hacer esto acá para que se pueda ver el código. Ok, Jeffrey nos consulta que por qué utilizamos la matriz B solo hasta el final. Ok, Jeffrey, porque acá al inicio lo que estamos haciendo es determinar cuál va a ser el tamaño de la matriz en donde vamos a guardar el resultado, y como se cumple que A y B tienen el mismo tamaño, no sería necesario el utilizar B porque nos daría los mismos valores que A. Entonces, la cantidad de filas que va a tener A es la misma que B, entonces por eso utilizamos A. En este caso también podríamos utilizar B y seguiría trabajando exactamente igual. Lo que pasa es que coincide que los valores de B son igual que los valores de A, que es un requisito para poder hacer la suma entre las dos matrices. Entonces, no sé, Jeffrey, si eso aclara tu pregunta. ¿Me lo puedes comentar en el chat, por favor? Perfecto. Ok, acá tenemos otro ejemplo. Para este ejemplo vamos a estar utilizando la tabla ejemplo estudiantes. Y lo que vamos a hacer es ver cuál es la nota más alta de todas nuestras notas. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es vamos a
colocarle un nombre a nuestra función, máximo. Vamos a indicar que lo que vamos a recibir por parámetro se va a llamar df, que es de data frame. Era igual que el anterior, solo que acá el código es un poco diferente. Vamos a determinar cuál es el tamaño de nuestro data frame. Entonces, para esto podemos utilizar la función dim, que nos va a devolver las dimensiones. Voy a ejecutarla con datos. Nos va a retornar la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces, en el espacio 1 de esta vamos a poder encontrar las filas y en el espacio 2 las columnas, que es lo que estamos haciendo acá para saber el tamaño que tiene nuestro data frame. Vamos a declarar la función max y vamos a darle un valor por defecto. En este caso vamos a darle un valor que va a ser igual a la primera nota del data frame para comenzar ahí, y utilizando estos dos for, igual que como vimos hace un rato y en la clase anterior, vamos a recorrer espacio por espacio la matriz y vamos a hacer la siguiente condición. Si ese espacio es más grande o es mayor que el que ya tenemos en max, entonces voy a reemplazar max con ese valor, pero solamente si esa condición se cumple. O sea, yo ya tengo un número, solamente si la nota que yo estoy analizando cumple con ser mayor que la que ya tengo, la voy a guardar como mi nuevo valor máximo. Y por último, que es muy importante, retorno la variable max, que es la variable que me interesa retornar en este caso. Ok, vamos a acá máximo, y como podemos ver, la nota más alta que tenemos acá es 9.7. Vamos a aprovechar que tenemos ya cargado este data frame para ver este otro ejemplo y de paso enseñarles algo importante. Ok, en este caso vamos a hacer un pequeño resumen del contenido de la tabla que se parece bastante a lo que hicimos antes, solo que vamos a ir recorriendo la tabla, pero vamos a ir buscando el valor máximo, el valor mínimo, la cantidad de ceros y la cantidad de números pares. Okay, acá podemos ver en las diferentes condiciones que vamos haciendo el conteo de cuántos de cada uno de estos encontramos. Ahora, durante todos los ejemplos hemos visto que retornamos solamente un valor. Ahora, en este caso, vamos a ver que nos interesa retornar múltiples valores. Entonces, esto puede ser un problema si no sabemos cuál es la forma correcta en R para retornar múltiples valores. En este caso, lo correcto sería retornarlos en una lista en donde cada uno de los miembros de la lista tenga un nombre. Esto es importantísimo porque va a permitir después acceder a los valores que se retornan. Entonces vamos a cargar esta función aquí, vamos a llamarla resultado va a ser igual a valores, vamos a pasar a datos. Entonces vamos a ver qué es lo que se guarda en resultado. Entonces vamos a ver que es una lista a la que me va a permitir, y esto es la importancia de que el resultado sea una lista con nombres, acceder de forma directa, por ejemplo, resultado $máximo. Esto me va a dar una facilidad muy amplia cuando esté programando y esté recibiendo de una función valores, es simplemente saber o poder buscar por el nombre el valor que yo necesito. A veces se puede cometer el error de retornarlos todos en un vector. La desventaja en ese caso es que no tienen nombres y se me hace confuso saber, o casi imposible saber, a qué valor se refiere cada uno de esos números en el vector. Mientras que con una lista lo tenemos bastante separado y bastante bien organizado.
Aquí vamos a estar viendo este otro ejemplo. En donde lo que quiero que también tengan claro es que a pesar de que las estructuras de control nos permiten hacer ciclos y hacer sumas y llevar acumulados, tenemos que aprovechar las características que nos da R. En muchas ocasiones solemos hacer ciclos de forma innecesaria cuando el R como lenguaje nos da las herramientas para tener que evitar hacerlo y para poder hacer que nuestro código sea mucho más rápido. Ok, tenemos estos dos ejemplos, el resultado es exactamente el mismo, pero vemos que en este caso estamos recorriendo cada uno de los valores de n, que será el vector, el número que nosotros ingresamos, para poder hacer la operación. Y tenemos que recordar que R nos permite, para que lo puedan ejemplificar, vamos a hacer una pequeña declaración acá. Entonces vamos a ver cuál es el resultado de esto. Entonces vamos a ver en este caso entonces que lo que hicimos fue, para cada uno de los valores de un vector desde 1 hasta 9, lo que hicimos fue elevarlo al cuadrado y restarle 4. ¿Ok? Lo que hicimos fue a un vector que teníamos de números de 1 hasta el 9, por ejemplo como este, ir uno por uno, hacer esta operación de acá y irlo guardando. Ahora, esto, como estamos viendo, es una operación entre vectores. Entonces no sería necesario el utilizar un ciclo para hacerlo, cuando podríamos aprovechar que R está optimizado, está muy bien pensado para trabajar con vectores y nos permite simplemente hacer la operación como si de una fórmula matemática se tratara, en donde le decimos que K lo voy a elevar al cuadrado y le voy a restar 4, y entonces esto me va a hacer lo mismo para cada uno de los valores del vector. Vamos a ejecutar esto acá, vamos a revisar V, y vamos a ver que tenemos el mismo resultado, solo que en un caso utilizamos un ciclo que era más tardado en ejecutarse, mientras que en el otro utilizamos la capacidad que nos da R de hacer estas operaciones de esta manera, para que nuestro código sea un poco más limpio y muchísimo más rápido. Okay, vamos a ver este otro ejemplo también, en donde lo que vamos a hacer es un pequeño resumen de una variable de un data frame. Se parece bastante al ejemplo anterior, solo que en este caso, vamos a cortar acá para que podamos ver todo el código. En este caso lo que vamos a pasarle es el nombre del data frame y el número de la columna donde está la variable que yo quiero resumir. Entonces vamos a cargar esto y lo vamos a ejecutar para ver qué es lo que nos retorna. Vamos a indicarle que sea, por ejemplo, la variable número 1. Entonces acá nos regresa que eran variables matemáticas, la media 6.76, la mediana 6.9, la desviación estándar 0.95, también nos da la varianza, el máximo y el mínimo. ¿Okay? Este otro ejemplo es bastante similar al anterior. Simplemente recordarles esto, que cuando nos interesa retornar más de un valor,
lo que podemos hacer es colocarlos dentro de una lista con nombres, que es la manera correcta en R de retornar más de un valor. En esto hago hincapié porque es un error bastante común y después se presta para errores no solamente en las tareas, sino en los trabajos que vayan a hacer con R en el futuro. Y vamos a ver este último ejemplo, en donde simplemente quiero comentarles que R, al igual que otros lenguajes, nos permite que nuestros parámetros sean no solamente números, sino que nuestros parámetros podrían llegar a ser también otras funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo declaro esta pequeña función llamada x2, que lo que hace es recibir x y retornar x a la 2, yo podría utilizarla como parámetro en otra función para modificar cómo ésta se comporta. Como por ejemplo, algo que esto es sumamente útil, es que yo podría recibir por parámetro una función que se llame error, y dependiendo del caso, error sea igual a la función que calcula un error cuadrático medio, que es algo que vamos a ver con más detalle en el curso de métodos avanzados, o va a ser va a ser otra escala para poder medir el error, va a ser un error global o algún otro índice. Entonces, yo podría incluso llamar a mi variable calcular error o error, y que el cómo se comporta en ese caso, mi función también dependa de lo que yo ingrese por parámetro. Entonces vamos a ver que si yo recibo como parámetro fun y x, lo que voy a hacer es aplicar la función que recibo por parámetro pasándole el dato que recibo también por parámetro. Entonces cuando vemos acá y ejecutamos este código, lo que estamos viendo es que tanto la función, que sería x2, como el valor lo estamos recibiendo por parámetro. Y si por ejemplo x2 en lugar de multiplicar por 2 multiplicara por 5, cuando ejecutamos este código acá, vamos a ver que entonces cambia el resultado de la operación. Entonces yo no tuve que cambiar el código de esta función, porque lo que modifiqué fue la función que él recibía por parámetro. Entonces esto nos permite también el hacer nuestro código sea más fácil de mantener, ya que vamos a evitar que algunas funciones que son esenciales tengamos que estar modificándolas constantemente, sino que si hay algún error podemos corregirlo en la función que ejecutamos y automáticamente este se corregiría en las otras funciones. ¿Okay? Entonces, con eso estaríamos concluyendo con los temas del día de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta que quieran realizar acá por medio del chat. Ok, Juan. ¿Cuál sería tu consulta?
Ok, Juan, sí, en ese caso cualquier consulta que tengan, pueden enviármela y con gusto estaré intentando contestarla. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos acá. A la compañera Cintia, si puede por favor apagar la cámara. La compañera Cintia tiene la cámara activada. Muchas gracias, Cintia. Ok, vamos a ver qué estamos leyendo acá. Ok, correcto, sí. En este caso, Jeffrey, fun es una palabra, el nombre de la variable, no es una palabra reservada del lenguaje. Entonces la puedo utilizar como nombre de parámetro. Ok. Ok, preguntan acá. Ok, intentemos siempre las consultas sean a través del foro. En caso de que haya algún problema eventual que ustedes consideren que es privado, pueden escribirme a carlos.agüero@promidad.com. O sea, carlos.agüero sin diéresis @promidad.com y estaré intentando contestarle lo más rápido posible. Ok, no sé si hay alguna otra consulta, alguna pregunta, algo que los pueda ayudar. Ok, entonces si no tenemos más preguntas por el día de hoy, con esto estaríamos concluyendo con la tercera lección del curso de programación en RK en Promida. Entonces, desearles a todos una muy buena tarde. Recordarles que hoy era la fecha para entregar la tarea número 2. Igual pueden entregarla, igual se les aplica un pequeño rebajo por entrega tardía, pero de igual manera se puede entregar. Y a lo largo de la semana, cualquier duda o consulta que tengan con respecto a la tarea número 3, que es la que pueden estar descargando ya del aula virtual, vamos a estar en el foro intentando aclarar las dudas más generales y, como decía, en el caso de alguna justificante por entrega tardía o algo muy específico que ustedes consideren no se pueda colocar en el foro, pueden escribir ese caso al correo y lo estaremos evaluando. Entonces, desearles a todos muy buenas noches y éxitos con la tarea durante esta semana.